A este evento, esta mesa redonda, Salud, Tecnología y Derechos. Bienvenidos también a todas las personas que nos siguen a la distancia al otro lado de la pantalla. Gracias por venir y priorizar este evento, que es sobre un tema que nos interpela a absolutamente todas las personas, porque es un tema universal, ¿no? El tema de la salud, el tema de la tecnología y el tema de los derechos y cómo interseccionan estos tres elementos. Soy Olivia Blanchard, consultora e investigadora sobre el impacto de la tecnología en la sociedad, y también tengo el placer de ser la directora científica de este ciclo, Nuestros derechos en la era digital. Esta es la segunda mesa redonda de 6 mesas redondas que estamos organizando como parte de este ciclo, que es organizado por la Fundación La Caixa y el Observatorio de Derechos Digitales, que es una iniciativa público-privada impulsada por Red.es, que es una entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Y este ciclo está pensado como un viaje por diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana. Hoy hablamos de salud, en otra mesa hablaremos del entorno laboral, en la primera sesión hablamos del tema de la violencia de género en el espacio digital, y la idea es hacer un viaje por diferentes ámbitos de nuestra vida para entender cómo el acelerado desarrollo tecnológico que estamos viviendo impacta en la sociedad y también en los derechos que cada uno de nosotros tiene reconocidos por la Constitución y otras normativas y que debemos proteger en el entorno digital. El objetivo del ciclo también es dar a conocer un documento, una carta de derechos digitales que fue publicada por el Gobierno de España en el 2021, precisamente haciendo hincapié en este tema, ¿no? Que tenemos que proteger nuestros derechos, todos los derechos que tenemos y que disfrutamos en el espacio físico, también en el entorno digital. Entonces, hoy tengo a 3 panelistas fantásticos, me hace mucha ilusión. Gracias por venir. José Ferrer Costa es médico especializado en medicina familiar, emergencias y acupuntura. Bienvenido. Actualmente José es investigador clínico y gestor de proyectos de innovación en Badalona Serveis Assistencials y lidera iniciativas con tecnologías inmersivas como la realidad virtual en diferentes entornos, por ejemplo, la salud mental, la rehabilitación y también en la formación de profesionales sanitarios. Además, desarrolla contenidos de realidad inmersiva y ahí integra su experiencia clínica en la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Por lo tanto, podrá aportar a este debate tanto la experiencia clínica, que ya llevas, ¿no?, más de 20 años en la asistencia clínica, y también esta experiencia desde dentro del sistema sanitario, el desarrollar tecnologías. Bienvenido, José. Gracias. Tenemos a Núria Alberich Margalef, que es delegada de Protección de Datos y vocal del Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital Sant Pau, todo un referente, ¿no?, en Barcelona y a nivel de España. Ha sido anteriormente responsable del área de protección de datos del Consorci de Salud y Social de Cataluña, y también trabajó en la empresa privada como auditora y consultora de protección de datos en el ámbito sanitario, social e investigación. Licenciada en Derecho, con un máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información, nos podrá aportar esta perspectiva también desde dentro del sistema sanitario, esta perspectiva más legal, más de derechos, y la protección de datos y privacidad, como veremos, es un tema súper relevante, así que es un placer tenerte con nosotros. Bienvenida. Gracias. Y Luana Matías Souto viene de Brasil, llegó a Barcelona hace poquitos años para liderar un proyecto súper interesante y súper importante que se llama Telma. Ahora os explicaremos un poquito más. Es abogada y doctora especializada en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Estudios de Género. Como parte de este proyecto es investigadora postdoctoral con la beca Marie Curie en el grupo de investigación Género y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC. Y el objetivo del proyecto es recopilar datos sobre la industria Femtech. No os voy a hacer un spoiler, dejaré que Luana nos cuente más, pero con deciros que es un proyecto súper relevante, tanto a nivel de España, pero también a nivel europeo. Tengo muchas ganas también de que nos puedas contar más desde esta perspectiva. Estamos hablando, como decíamos, ¿no?, del sistema de salud, de tecnología, de derechos. Tenemos un sistema de salud en nuestro país que ha sido reconocido, ¿no?, en varias ocasiones por su calidad y también en varias especialidades, también por haber sido y por ser pionero. Pero también es verdad que a día de hoy
afronta importantes retos: el envejecimiento de la población, la cronicidad de las patologías incrementa la demanda, a la vez que hay retos de financiación y sostenibilidad del sistema. La retención de profesionales es otro reto, las listas de espera, etcétera, ¿no? Tenemos retos de una magnitud considerable. Entonces, aquí es donde la salud digital, de lo que estamos hablando hoy, las tecnologías aplicadas al entorno de la salud, es decir, las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Lo que conocemos como las TIC, pero también cada vez más las aplicaciones de inteligencia artificial, que tanto se habla hoy en día, el análisis de grandes cantidades de datos, ¿no? El conocido como el Big Data, o incluso la robótica, que están teniendo cada vez más un papel más y más relevante en el sistema de salud. Todo esto se ve como una palanca de cambio positivo y sin duda puede ofrecer grandes oportunidades, ¿no? La tecnología en cuanto a la mejora de la eficiencia de los sistemas, de los servicios y la mejora de la calidad del servicio. Ahora bien, como vamos a ver en la mesa de hoy, también plantea importantes retos. Uno es la financiación, la formación del personal y también la protección de los derechos que tenemos, ¿no? Derechos de privacidad de nuestros datos, nuestros derechos en cuanto a la relación médico-paciente, que es parte fundamental de la medicina y de la clínica, ¿no? Esa relación física humana, y también la equidad en el acceso a la salud. Es una paradoja que algunas de las personas más vulnerables de la sociedad son las que más sufren la llamada brecha digital, ¿no? Eso también hablaremos hoy. No solo la tecnología se está usando en el sistema sanitario, pero también vamos a hablar de las tecnologías que se usan y que han explotado, ¿no? en los últimos años en cuanto al desarrollo de aplicaciones móviles que también se usan en entornos de salud o con fines de salud, por ejemplo, pues de fitness o de bienestar, ¿no? No sé cuántos de ustedes tienen una aplicación en el reloj o en el móvil que mide datos de cómo dormimos, ¿no? Del sueño. Hoy en día se puede hacer grandes cosas, gran cantidad de cosas a través de dispositivos móviles también en el entorno de la salud. Así que aquí hecha la introducción y un poco el contexto de qué estamos hablando hoy y de para qué y del por qué. Empiezo con José para situar un poco también el contexto, ¿no? Tú llevas, como decíamos, 20 años en la asistencia clínica. Claro, la innovación tecnológica y la medicina van de la mano, ¿no? O sea, no es algo nuevo. Cuéntanos un poquito. No, eso lleva muchísimo tiempo, décadas. Por ejemplo, si hablamos de la historia clínica digital, hemos empezado en Cataluña bastante temprano. La historia clínica digital, como si yo cuando empecé de médico trabajábamos con papel y tenías las historias clínicas de los pacientes, cada uno con su carpetita, y por la mañana tenías que venir con el administrativo, con tu lista de las visitas del día, con todos los dossiers de los pacientes. Ese es era un problema grande porque cada uno escribía como podía, según la letra de médico. Ni uno mismo podía leerlo. Y eso a veces se extraviaba, no encontrabas las pruebas, no encontrabas la historia. Era un problema grave, claro. La tecnología en este punto vino para responder a una necesidad, ¿no? De mejorar la atención a las personas, de seguridad de datos y de seguimiento, porque cualquiera puede tener acceso a esa historia clínica digital. En España hemos empezado en 2006 con la historia clínica digital nacional del Sistema Nacional Español, y ya en 2007 ya teníamos nuestra historia clínica compartida aquí en Cataluña, que ha sido pionera porque de todas las comunidades ha sido de las primeras que ha sido creada de manera global. ¿Qué quiero decir? Que no era solo atención primaria, la hospitalaria con los especialistas o salud mental, cada uno por un lado. Es una plataforma donde todos los servicios sanitarios suben los documentos. Si yo hago informe de este paciente o le pido una prueba, una resonancia, lo subo a la historia clínica compartida, que aquí llamamos HC3 por eso, Clínica Compartida de Cataluña. Y ahí es una ventaja porque todos los hospitales, todos los centros de salud primaria, salud mental, si llega un paciente, tiene acceso a las informaciones más importantes. Y luego ya a partir de 2008 empezamos con la parte al usuario, ¿no? Que tiene que tener derecho a acceder a su información y a la información de sus visitas, su receta electrónica. O sea que ha sido bastante rápido, ¿no? En 2007, 2008 ya tenemos lo que era llamado antes, que era la carpeta digital de salud o personal de salud, que ahora se llama la Meva Salud.
que es la aplicación que tenemos en el móvil, donde podemos hacer incluso consultas por mensajes directos a nuestro médico de familia o la enfermera. O sea, es una ventaja bastante clara de accesibilidad, porque tenemos unas listas de esperas muy complicadas, falta profesional, tienes que esperar mucho para que te coja el teléfono en el ambulatorio para pedir que te renueve una receta, y eso ahora coges el móvil y ya haces la consulta al médico, que dentro de unos días te contesta y te renueva la receta. Es una mejoría muy grande, pero eso también trae los retos de seguridad de datos que ya llegaremos más adelante, ¿no? Y una pregunta, ¿cómo era en la época preordenadores? La época, bueno, como expliqué, ¿no? Tenías que estar con papeles que a veces llegaban y no podías leer lo que había escrito. Yo tengo una letra muy mala. Yo, de médico, yo creo que tenía la nota de honor en la asignatura de caligrafía médica, dice. Porque a veces lo escribo y no puedo leer, porque si vas con prisa, escribes muy mal. Entonces, o sea, cuando empezaste había ordenadores, pero no los usabais para... Los ordenadores eran muy básicos para ver la lista y lo que era la historia clínica, lo que tú escribías de este día, lo que has hecho con el paciente, era en papel. Entonces ya puedes imaginar que según el día no sabías lo que había pasado el día siguiente porque no podías leer. Eso era un problema grave. O si se extraviaban, y si llegaba una urgencia tenías que ir a buscar la historia clínica dentro de los archivos. Era un problema grande porque no tenías acceso a este paciente, a la información vital de si tenía una alergia, si tenía algún problema de salud grave, que no puedes utilizar un tratamiento de urgencias porque no tenías el acceso a esta información. Y ahora es mucho más fácil, es una gran ventaja de seguridad también para la atención. Gracias. Nuria, hemos escuchado ya un poco de esta evolución, ¿no?, que ha habido en estas últimas 2 décadas. ¿Cómo lo ha vivido una institución como el Hospital Sant Pau, ¿no?, que tiene una historia en sus diferentes versiones de hospital de siglos? ¿Cómo vive un hospital como el vuestro, ¿no?, esta transformación digital? Yo creo que para responder la pregunta primero tenemos que ser conscientes, ¿no?, del volumen de datos que se tratan en un hospital y también la tipología de datos, porque tratamos datos identificativos, datos sociales, datos de salud, datos genéticos, y esto la normativa los clasifica como categoría especial de datos. ¿Y esto qué significa? Pues que tienen un nivel mayor, ¿no?, de protección y que existen unas restricciones pues más severas a la hora de tratar estos datos. Entonces, toda esta evolución, ¿no?, la transformación digital, ha cambiado la manera de prestar la asistencia en el paciente. Por lo tanto, Sant Pau y otras instituciones se han tenido que adaptar a este contexto, ¿no?, y garantizar pues los derechos y la seguridad de los pacientes, ¿no? Y algunos ejemplos de lo que ha tenido que hacer Sant Pau, ¿no? Pues, por ejemplo, la figura del delegado de protección de datos. La figura antes no existía, es una figura que surgió en Alemania en 1977. Los estados, algunos, los fueron adaptando esta figura, pero por ejemplo en España no, y la mayoría no adaptó esta figura. Fue en el 2018 con el Reglamento General de Protección de Datos que introdujo la figura del delegado de protección de datos. También regulaba sus funciones, por ejemplo, la de supervisar el cumplimiento de la normativa, ser el punto de contacto con las autoridades de control, ¿no? A nivel español, la Agencia Española de Protección de Datos, y a nivel catalán, la Autoritat Catalana de Protección de Datos. Cuando un interesado quiere ejercitar algún derecho de protección de datos, pues esta figura es la que tiene que gestionar este derecho, y el interesado puede ser los pacientes, sus familiares o incluso los trabajadores del hospital. También reguló las características que debe tener esta figura, como por ejemplo la independencia, ¿no? El delegado de protección de datos no puede recibir órdenes de cómo realizar su trabajo. Entonces fue en el 2018 cuando Sant Pau detectó esta necesidad e introdujo la figura del delegado de protección de datos. Bien, es cierto que antes también tenía abogados expertos en protección de datos, ¿no?, porque desde los años 90 que existe normativa en relación a la privacidad, pero sí que fue en 2018 que introdujo esta figura. Y esto a nivel asistencial, y a nivel de investigación,
Pues, por ejemplo, se creó el Comité de Ética de Investigación con medicamento. Los comités de ética, ¿no?, para poner un poco de contexto, se crearon para garantizar el bienestar, los derechos y la seguridad de los pacientes que participaban en proyectos de investigación. Fue en una revisión de la Declaración de Helsinki, que la Declaración de Helsinki es un documento internacional que recoge los principios éticos que deben regir la investigación con seres humanos, donde se impuso, ¿no?, la obligación de crear los comités de ética de investigación como requisito a las investigaciones en seres humanos. En San Pau el Comité de Ética se creó en 1980 y se oficializó en 1982. ¿Vale? Entonces, explicado esto, yo tengo la opinión que los comités de ética se tienen que actualizar, se tienen que introducir nuevos perfiles, porque a día de hoy lo que hacemos en el comité es revisar, ¿no?, y evaluar los proyectos de investigación. Todos los proyectos de investigación tienen que ser evaluados y tienen que pasar por un comité de ética, por lo que comentaba, para proteger a los participantes. Claro, si tenemos que revisar y evaluar los proyectos y muchos de estos proyectos tienen contenido tecnológico, tiene que haber alguien que nos explique este contenido tecnológico, porque si no, no podemos evaluar estos proyectos de investigación. Por lo tanto, yo creo que se tienen que introducir nuevos perfiles, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo tengo que entender qué se va a hacer con los datos, qué datos se van a recoger, dónde van a ir, quién tendrá acceso, si hay otras empresas que tendrán acceso, si se van a almacenar en la nube, y esto con los datos, pero también con las muestras biológicas. Quiero decir que esto es importante. En definitiva, yo creo que el hospital de San Pau se ha tenido que ir actualizando, ¿no?, introduciendo nuevos perfiles, ¿no?, ampliando la capacidad organizativa del hospital, más que nada para coordinar toda esta transformación digital que está sufriendo el sistema sanitario. Hoy hablaremos mucho de datos, me parece. O sea que gracias, ¿no?, por abrirnos esta ventana a la experiencia de un hospital, pero que probablemente se replica, ¿no?, en los hospitales de todo el país. Luana, hablando de datos, estamos hablando, ¿no?, de José y Nuria comentaban algunas de las evoluciones que han habido en este periodo de tiempo dentro del sistema sanitario, pero como avanzaba antes, también desde hace unos años ha habido toda una explosión desde que tenemos teléfonos con internet de las aplicaciones, ¿no?, también relacionadas a temas de salud. Cuéntanos un poco de esta evolución y también, segunda pregunta, que nos cuentes un poquito también de tu proyecto. Vale. Creo que hay una diferencia con estas aplicaciones do que mis compañeros habían dicho ahora, porque essas aplicações são de empresas privadas, então são desenvolvidas, não são por hospitais, não são desenvolvidas por nenhum sistema sanitário, a maioria dessas aplicações. E temos uma gama muito grande de aplicações, há de todo. Aplicações de fitness, de aptitude física, se vas a hacer pilates, agora estou fazendo pilates aqui, então puedes poner las informaciones, si tienes un reloj, le da informaciones de tus batimentos cardíacos, de tu presión, de todas las informaciones de tu cuerpo. ¿Y para dónde van esas informaciones? Hay también aplicaciones de bienestar para hacer un cálculo, una dose de tu sueño y cómo estás, si estás a dormir bien o no. Entonces son informaciones que nosotros no teníamos antes y tenemos ahora en nuestros móviles. La mayoría está en aplicaciones que son de empresas privadas. Y hay también las fintechs, que es lo que hablo en mi proyecto. ¿Y qué son fintechs? Es una función de dos palabras de lengua inglesa, que es feminine and technology. Entonces es como fen de femenino y tecnología, tecnología. Se juntó esas dos cosas y tenemos las fintechs. Las fintechs es lo que son todas las aplicaciones dedicadas a la salud y bienestar de las mujeres. Esto es
para nosotras es increíble, porque es por la primera vez que nosotras somos protagonistas de un desenvolvimiento tecnológico. Entonces es como, wow. Entonces ahora puedo hacer el rastreo de mi menstruación, de mi ovulación, puedo hacer planes incluso estéticos por medio de estas aplicaciones. Esto es una revolución para la salud femenina. Y hay un montón de estas aplicaciones, pero en Telma, que es mi proyecto, hablamos solamente de aplicaciones de rastreo de menstruación, ovulación y fertilidad. ¿Y cómo son estas aplicaciones? La mayoría de ellas es como un calendario, porque nosotras tenemos nuestros ciclos menstruales, que hay un padrón que sería de 24 a 28 días. Entonces, con base en estos calendarios, que es una ciencia ancestral, no es ninguna novedad, ellos hacen como una análisis algorítmica de esas informaciones sobre nuestros ciclos y con esto hacen como predicciones. Entonces, con base en tu ciclo, en las informaciones que ha puesto en esas aplicaciones, tu regla irá a venir de aquí 2 días. Esto te informa estas aplicaciones. Para la mayoría de las mujeres, esto es muy bueno y muy revolucionario, porque es una posibilidad de tener en cuenta cuándo irá a tener o no su regla y con eso hacer tus planes. Y hay un dato muy interesante que he buscado, que España, a nivel europeo, está en tercer lugar de países con mayor número de aplicaciones fintech. Cataluña es la que representa 70% de estas aplicaciones, con 11 startups sobre fintech desarrolladas en Cataluña. Nosotros sabemos que Cataluña es muy progresista en términos femeninos, entonces esto es muy importante. Y son aplicaciones sobre todo, sobre estética, sobre menopausia, sobre todo. Hay un mundo inimaginável de posibilidades, pero hay algunos retos que creo que hablaremos un poco más adelante. Y hablaremos también de quién está desarrollando, ¿no?, estas tecnologías para uso femenino. Gracias, Luana. José, hablemos un poco más de las oportunidades que ofrecen los diferentes tipos de tecnología. Tú has hecho ya bastantes proyectos, ¿no?, con tecnologías de realidad virtual. Cuéntanos algunos ejemplos de aquellos proyectos que te parecen más interesantes. La tecnología está para facilitar un poco el trabajo del profesional. En nuestros proyectos normalmente intentamos que la tecnología no sea el centro de la intervención, que sea una herramienta que facilite o potencie el trabajo que hace el profesional. Por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto muy interesante de rehabilitación cognitiva, o sea, ejercicios de memoria y atención para personas que empiezan a tener un deterioramiento de la memoria, ¿no? Empiezan a tener estos fallos de memoria, todavía no tienen una enfermedad avanzada y vienen a hacer estos ejercicios de atención y memoria a la clínica, al hospital de día, 2 o 3 veces a la semana. Y normalmente cuando vienen están haciendo sus ejercicios de atención y memoria en papel y lápiz o en un ordenador. Y hemos pensado, pues aquí sería donde la realidad virtual, por ejemplo, podía ser con que ellos estén en un supermercado virtual, que eso no podemos hacer aquí en el entorno clínico, pero podemos hacer con que vaya al supermercado y tenga que comprar los ingredientes específicos para hacer una tortilla, por ejemplo. Entonces se tiene que acordar qué ingredientes son, llega al supermercado, está en un entorno simulado digital, pero se sienten en esa situación, porque es muy inmersiva y muy realista. Y tienen que coger los ingredientes, llevar a la caja, pagar el monto exacto, hacer la cuenta del pago que tienen que hacer. Todo eso va estimulando esta memoria y es muy ecológico, que es un término interesante en tecnología cuando decimos un ejercicio ecológico en realidad virtual y pensamos ecología, pues que no vaya a contaminar. No, en este caso ecológico en un ejercicio de realidad virtual significa que es más similar o parecido a la realidad de esta persona. O sea, que vas a hacer la compra en un supermercado. No estás hablando con un robot para hacer cálculos.
porque así puedes transferir este entrenamiento que estás haciendo en entorno digital a la vida real. Tú has entrenado una acción que vas a hacer en el supermercado real luego. Luego puedes entrenar cómo hacer la ruta de autobús, hacer un juego de puzzle para un poco ver la forma, los colores, movimientos, localizar, entrenar la memoria visoespacial, que sería colocar objetos del mismo color en sitios específicos. Y todo eso es muy interesante para ellos porque además de estimular y hacer con que quieran participar del juego, está interesada, la gente que viene son personas normalmente mayores, con 75 a 90 años a veces, y cuando terminan de hacer, es impresionante ver cómo se transforman en gamers y ves que están con las gafas de realidad virtual. Tengo una señora que es mi favorita, no sé si puedo decir que es mi favorita, pero sí. La Francisca tiene 92 años y se pone las gafas y empieza chic, chic, chic. Es impresionante cómo le da vida a eso, porque son personas que muchas veces están en casa sin hacer muchas actividades interesantes, hacen la compra, cocina y vienen a hacer estos ejercicios. Y cuando haces algo diferente que les estimula la memoria, le ponemos también, por ejemplo, vídeos 360 grados que hemos grabado en Badalona, que es la ciudad donde viven toda la vida. Y esas personas a veces viven a 2 kilómetros de la playa y pones la playa y dicen, oye, hace 3 años que no he estado en la playa. Eso me ha impresionado mucho, porque son personas que tienen autonomía, porque vienen de casa al centro cada 2 o 3 días. ¿Cómo que no ha ido a la playa durante 3 años si están tan cerca, ¿no? Y entre ellos empiezan también a estimular la parte social. Hemos pensado, vamos a coger gente que ya está aislada en su casa y vamos a poner la tecnología como unas gafas que le tapa la cara y pensamos, le vamos a dejar más aislados todavía. Pues para nuestra sorpresa, como es un vídeo que son 5 personas a la vez viendo el mismo vídeo, de un entorno que reconocen, empezaron a comentar entre ellos. Mira, en este Frankfurt yo venía con mis amigos, aquí yo trabajaba, y ha sido una experiencia social, de sociabilización entre ellos, que no esperábamos, y ha sido muy estimulante para ellos. Y eso también estimula mucho la capacidad cognitiva, o sea, la memoria, atención, en la vida real. Ha sido bastante enriquecedor, yo creo que es mi proyecto favorito, y luego hay otros proyectos interesantes también. También se usa mucho en temas de gestión del dolor, ¿no? De estas tecnologías. Claro. Sobre todo la parte de... La tecnología inmersiva es muy importante para enseñar algo, ¿no? Si queremos educar o hacer una intervención educativa. ¿Por qué? Porque si pones una pantalla en una pared, los alumnos, en este caso, que están aprendiendo algo, están mirando a la ventana o al móvil, no se están fijando. Pero si pones las gafas, tienes la atención completamente absorta ahí en el contenido. Y puedes crear de lo que quieres enseñar, pues animaciones 3D. Y que si se está enseñando para una persona con dolor crónico una técnica de meditación de tipo escaneo corporal, que tienes que imaginar una luz bajando por cada parte del cuerpo, mucha gente dice, yo cierro los ojos y solo veo el dolor, no veo ninguna luz. Pero si estás en un entorno relajante y ves un avatar, una figura humana, con una luz que va bajando en cada parte del cuerpo que estás escuchando, eso se queda grabado en la memoria, no tienes que imaginar. Y luego en casa lo podrán recordar para hacer esta técnica solos. Es mucho más fácil aprender. Y luego la parte de ejercicios físicos, ¿no? Que utilizamos con los fisioterapeutas en atención primaria. Lo que utilizamos es realidad aumentada, que es un poco diferente. Significa que en las gafas seguimos viendo el entorno real, pero vemos los juegos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, tocar objetos que cada vez están más lejos, hasta que se tienen que agachar al suelo, que son movimientos que personas con dolor crónico muchas veces evitan porque tienen esta expectativa del dolor. Eso se llama kinesiofobia, que es el miedo al movimiento. Y eso estamos tratando, ese miedo al movimiento, con esta distracción activa dirigida por los fisioterapeutas, porque hacen el movimiento sin darse cuenta y ni siquiera sienten el dolor en este momento. Y luego enseñamos fotos o vídeos, mira lo que has hecho. Y dicen, sí, es verdad, eso sin las gafas no hubiera hecho. Entonces, es una ventaja de la tecnología que nos facilita
ese tipo de tratamiento o de intervención. Realmente es increíble el potencial, ¿no?, que tiene, ya solo con estos dos ejemplos que nos has explicado, empieza la imaginación a volar del potencial que tienen estas herramientas en el futuro y las oportunidades que ofrecen. Nuria, ¿algún ejemplo que quieras compartir? Sí. También, ¿no?, siguiendo con la temática de oportunidades y potencial. Sí, en el Hospital de Sant Pau tenemos la unidad de salud digital, ¿no?, que promueve proyectos de salud digital como empoderamiento o seguimiento de pacientes a través de aplicaciones, y también pues poner un poco de orden en este tipo de proyectos de salud digital, ¿no?, como por ejemplo empresas que quieren validar algoritmos o también aplicaciones móviles, ¿no? En el Hospital de Sant Pau tenemos una plataforma digital, que es una aplicación móvil que se usa en práctica clínica. Esto significa que si eres paciente de Sant Pau y tienes una enfermedad y cumples unas características, te pueden proponer el uso de estas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con trasplante cardíaco, ¿no? Son pacientes, debemos tener en cuenta que toman muchísima medicación, ¿no? Y a veces el hecho de que se tomen toda la medicación pues no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces, mediante esta aplicación pues se les recuerda la medicación que pueden tomar, ellos pueden apuntar la medicación que han tomado, también pueden apuntar variables, ¿no?, pues la presión, el peso, todo este tipo de cosas, y en algunos casos se pueden enviar mensajes a los profesionales, ¿no? Esto en la práctica clínica se utiliza con diferentes enfermedades, y antes, ¿no?, se prueba, ¿no?, en la fase de investigación, por ejemplo con pacientes con endometriosis o pacientes reumáticos. Se va probando en diferentes enfermedades. Por otro lado, ¿no?, hay el boom de los proyectos con inteligencia artificial, ¿no? Y este boom se acentúa todavía con proyectos con imágenes, ¿no?, imágenes médicas, ¿no? Por ejemplo, hay una imagen por ejemplo, de tumores, ¿no? ¿Y qué se hacen en estos casos, ¿no? Pues se cogen imágenes, ¿no?, y se van identificando lo que es un tumor. Se coge una imagen, se identifica el tumor, se coge otra imagen, se identifica el tumor, otra imagen, y así de manera sucesiva. Entonces se genera el algoritmo y se entrena el algoritmo. Entonces se pasan imágenes que no han sido todavía utilizadas, y el algoritmo ya te dice que eso es un tumor, ¿no? Y esto se puede hacer con cualquier imagen y con cualquier cosa que se pueda ver en la imagen, por ejemplo con colonoscopias. ¿Vale? Y aparte de la unidad de salud digital, pues lo que hacen los diferentes servicios, ¿no? Por ejemplo, cardiología, ¿no?, que utilizan dispositivos como holters o desfibriladores. En el caso de los holters, ¿no?, son dispositivos que se implantan de manera subcutánea aquí en el corazón, y lo que hace este dispositivo es captar toda la información cardíaca. Entonces esta información cardíaca se envía como a un lector, ¿no?, y a una central de datos. Esta central de datos gestiona toda esta información, y entonces toda esta información se envía, en nuestro caso, a las enfermeras, ¿no? Entonces las enfermeras reciben esta información como un semáforo, ¿no? Envían el listado de pacientes, por ejemplo, los que están en rojo son los que necesitan un seguimiento, una llamada o una visita. Los que están en naranja es que actualmente, en este momento, no necesitan un seguimiento, pero quizá los próximos días sí, y los que están en verde pues son los que la información cardíaca es normal y no necesitan ningún tipo de seguimiento. Muchas gracias. De nuevo, no se ve el potencial que tienen estas tecnologías, y también hablas del boom, ¿no? La eclosión de la inteligencia artificial y del potencial que tiene en el ámbito clínico. Luana, antes ya has empezado a hablar, ¿no?, un poco de las oportunidades que ofrecen las aplicaciones de Femtech. Cuéntanos un poquito más. Sí. En términos de salud femenina, yo puedo decir 4 beneficios. Empiezo por lo primero, que es esto es la publicidad de las Femtechs, que es una oportunidad, estas aplicaciones, de que las mujeres tienen empoderamiento femenino, porque vas a conocer mejor tu cuerpo. Entonces, con base en estas informaciones, hay aplicaciones que incluso no solo pone las informaciones de tu ciclo, pero también puedes decir cómo está tu humor.
Entonces, si estoy triste, si estoy alegre, y con base en esto, en el próximo mes, la aplicación irá te decir que hoy está un poco triste, no es porque rompió con tu novio, pero es parte de sus hormonas por parte de tu ciclo. Entonces, es una herramienta de conocimiento del cuerpo. Se empodera por medio de esto. Otro beneficio que tenemos, esto es una oportunidad para las mujeres que no pueden utilizar, como por ejemplo las píldoras. No pueden utilizar otros métodos anticonceptivos, entonces utiliza essas aplicaciones como alternativas. Y hay también otros muy interesantes que sería rellenar lacunas que tenemos en los estudios sobre la salud femenina. No sé si la mayoría de vosotros saben, pero la mayoría de los estudios clínicos que tenemos, ellos son hechos con base en el cuerpo de los hombres. Entonces, los estudios clínicos, los protocolos no tienen en cuenta la salud femenina, el cuerpo de la mujer. Y somos muy diferentes. Y con esto, esas aplicaciones están cada vez más con sus distintas posibilidades nos dando estas informaciones para que conozcamos, y no apenas nosotros, pero la ciencia se conoce un poco más do cuerpo de las mujeres. Y hay muchos otros beneficios, como por ejemplo, entender un poco más cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionan tus relaciones. Incluso hay algunas de esas aplicaciones, y creo que eso es muy interesante, que puedes compartir las informaciones con tu pareja. De esta manera, tu pareja, y esto creo que para muchos puede ser interesante, tu pareja tiene las informaciones de tu ciclo y de todo esto, y con esto sí tiene un poco más de la comunicación entre las parejas sobre reproducción, fertilidades, planeamiento familiar. Y con esto incluso tenemos rompimiento de algunos tabúes, porque para la mayoría de las mujeres es un tabú hablar de menstruación, de reglas, de ciclos y de todo esto. Entonces, hay incluso esas posibilidades de una comunicación entre parejas, de una mayor abertura para los debates sobre estas cosas, no solamente los debates, pero también el conocimiento en general sobre estos asuntos. Entonces, creo que es un proceso revolucionario, porque es, como había dicho antes, es poner las mujeres como protagonistas. Entonces, es la primera vez que tenemos esto. Hay muchos beneficios, pero hay muchos beneficios combinados con una idea de que, por ejemplo, esses calendarios, essas aplicaciones, no pueden ser la única herramienta, por ejemplo, si no quiere tener hijos. No se puede fiar únicamente en una sola de herramientas, tiene que combinar esto con otras de la medicina tradicional. ¿Hay algún diagnóstico con base en estas informaciones a buscar los médicos? Y claro, es apenas un accesorio, es apenas un instrumento, un aliado en tu conocimiento sobre tu cuerpo, pero no puede ser la única herramienta. Sí. Me encanta que hayas puesto en valor, ¿no?, el hecho de que este tema, el tema de la menstruación, de la fertilidad, las aplicaciones están de alguna forma aportando su granito de arena a cubrir una laguna, ¿no?, que históricamente ha habido en la medicina en cuanto al estudio de cómo las enfermedades se desarrollan en los cuerpos de las mujeres o qué enfermedades predominan en las mujeres, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, cardiovasculares, a día de hoy siguen infradiagnosticadas en las mujeres. Las mujeres históricamente han participado menos en los ensayos clínicos, en los estudios, y hablamos de la actualidad cuando hablamos del tema de la menstruación, que no fue estudiada en los ensayos de la vacuna de la COVID y solo fue estudiado a posteriori el cómo impactaban las vacunas de la COVID en la menstruación, y cantidad de mujeres se encontraron con que tuvieron cambios, ¿no?, en la menstruación, fueron a los médicos y no había información, ¿no? Y esto pasó hace apenas 4 o 5 años.
Con lo cual, esto ya nos abre la puerta al segundo tema de la mesa, ¿no? Que son los retos, porque si estamos hablando de una medicina que históricamente ha tenido sesgos, es decir, no tenemos los mismos datos de todos los grupos de la población, porque como bien decías, principalmente, históricamente se estudiaba sobre ratones machos y el cuerpo del hombre. Y si pensamos que en la innovación tecnológica, en el desarrollo de dispositivos, de tecnologías, de objetos en general, pasa 3/4 de lo mismo, si pensamos, por ejemplo, en el coche, los sistemas de seguridad al volante han sido los muñecos que se han usado para hacer pruebas en caso de accidente en los estudios, han sido cuerpos masculinos. Eventualmente se empezaron a hacer cuerpos más pequeños y eso era el cuerpo de la mujer, pero claro, ahora se han dado cuenta, ¿no?, la industria automovilística, que el cuerpo de la mujer y el cuerpo de hombre es muy diferente y cómo impacta un accidente si eres conductor o conductora varía mucho. Entonces, dispositivos, aplicaciones de móvil que también, ¿no?, se han visto que son más útiles si estás midiendo a la hora de correr, por ejemplo, o el fitness, ¿no?, si lo llevas en el bolsillo, pero ¿cuántas mujeres llevamos el móvil en el bolso, ¿no?, y no es tan eficaz? No solo pasa con temas de sexo y género, también pasa, por ejemplo, los datos con otras causas de desigualdad, por ejemplo, el tono de la piel, ¿no? Tenemos menos datos de personas con piel oscura. Están infrarrepresentados en las evaluaciones de dispositivos médicos, ¿no?, en los resultados y en los algoritmos. Con lo cual, ¿qué pasa, ¿no? Y os voy preguntando a cada uno si a este sistema que tiene sus desigualdades también en el acceso a la salud, ¿no?, o las personas mayores, yo pienso en mi vecina, tú hablabas de tu paciente, yo tengo mi vecina favorita también, que tiene 85 años y ha perdido prácticamente toda la vista. Cognitivamente está muy bien, pero no puede leer el móvil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando aplicamos, ¿no?, una capa de tecnología a un sistema sanitario que tiene ahí unas brechas, ¿no?, en el sistema? ¿Qué nos puedes decir, José? ¿Cuáles crees tú que son los principales retos, hay muchos retos en tu día a día? Muchos retos al día a día, no solo de acceso, de accesibilidad de las personas a la tecnología en casa, pero también en la misma consulta, ¿no? Por ejemplo, hemos pasado de la historia de papel al ordenador, muy bien, pero ahora tenemos un enemigo común del paciente y del médico, que es una pantalla y un teclado. Antes el médico te miraba, te escuchaba y te tocaba con atención. Ahora estamos ocupados con el teclado, buscando dónde clicar. Hemos dejado de escuchar porque estamos preocupados que la frecuencia cardíaca va en esta casilla donde busco la prueba. ¿Es una ventaja? Sí, hasta un cierto punto, ¿no? Porque también es un problema en la consulta. Esto en el futuro, cuando mejore la tecnología que pueda hacer con que el paciente venga con una aplicación como la de la Luana para una consulta sobre sus problemas menstruales, traiga su aplicación, se conecta a una pantalla y yo estoy con el paciente, así los dos lado a lado y la pantalla aquí. Y ya directamente tú pasas tus datos al sistema y el sistema es nuestro asistente inteligente que nos dará una evaluación de estos datos junto con tu historia clínica. Puedes reconocer la voz para que no tengas que estar digitando, que eso para algunos médicos es un horror. Tengo compañeros que están así todavía en el teclado. ¿Y cómo puedes estar atendiendo a una persona si estás ocupado en teclear dígito a dígito? Eso es imposible. Y este asistente nos podrá traer algunas ventajas, pero es una accesibilidad. Estos algoritmos que hemos hablado, como los de las imágenes, tú entrenas un algoritmo con una información. En el caso de imágenes, vale, son imágenes, eso no es un problema. Pero un algoritmo que te va a valorar, como en el caso de la Femtech, tu estado de ánimo ha sido entrenado con información de algunos usuarios o valorado por algún tipo de profesional o técnico que decidió que este tipo de síntoma o situación está relacionada con una depresión. Pero a lo mejor eso no es real o verdad para todas las personas. Entonces hay unos sesgos de entrenamiento de estos algoritmos, que es el gran problema de los grandes sistemas de inteligencia artificial, porque no dejan de ser algoritmos, están siendo entrenados con una información que los que lo hacen están como alimentando esta máquina
con esta información, pero ¿quién decide qué información da? ¿No? ¿Quién decide que esa información en un sistema, digamos, en China decidirán que todos tienen que seguir un padrón según el gobierno? En Rusia será diferente, en Estados Unidos será diferente, y aquí también que tenemos que tener esta accesibilidad y adaptabilidad a todo tipo de personas, ¿no? Independiente de género, sexo, edad, color de piel, todo eso tenía que ser llevado en consideración cuando estamos alimentando estos algoritmos. Y es un problema. Y como dices, la parte personal también de las personas que tienen algún tipo de dificultad o habilidad diferente, como si tú no ves bien, ¿cómo vas a poner unas gafas de realidad virtual, ¿no? Es muy difícil. Esa es no tienes acceso a esa tecnología. Hay que adaptar de alguna manera. Hay mundos virtuales para personas que no pueden ver, evidentes, que van siguiendo el camino a través del sonido, por ejemplo. Pero no vas a poder entrenar un supermercado de esta manera, claro. Pero algunas dificultades físicas, una persona que tenga que estar en una silla de ruedas, por ejemplo, podrá hacer el ejercicio si lo adaptas para que puedas hacer sentado, no tengas que hacer siempre de pie. Eso es adaptable. La tecnología está para ser utilizada de la mejor manera, para facilitar. Pero hay muchos retos todavía. La parte regulatoria, ya entraremos aquí, yo dejaré a la Nuria, que es más experta en el tema, pero cuando hablamos de estas aplicaciones personales que no son dispositivos médicos y no están regulados ni vigilados por una institución, ¿no? ¿Quién decide que este calendario que te dice que estás deprimida porque has puesto una información personal tuya es real o no? Porque eso te está como diagnosticando, ¿no? Has dicho, tienes que ir al médico, pero a lo mejor yo decido que no tengo tiempo de ir al médico, la aplicación me ha dicho que estoy deprimida y voy a buscar un tratamiento, ¿no? Ese es un problema grande porque no está regulada estas aplicaciones. No sé si yo la Nuria podría... Nuria, yo creo que... la pelota. Uno de los retos es el tema regulatorio, ¿no? Este tipo de dispositivos, algoritmos o aplicaciones, claro, si son productos sanitarios, tienen que tener su regulación y cumplir sus requisitos, igual que con los medicamentos, ¿no? Los medicamentos, cuando se ponen en el mercado y se comercializan, es porque han pasado diferentes ensayos clínicos y esto tiene que pasar con los productos sanitarios. Esto por un lado es un reto, ¿eh? Y lo que comentabais antes, el tema del empoderamiento de la mujer en el uso de aplicaciones. Es verdad, empodera a la mujer, pero debemos tener presente con quién compartimos los datos, ¿vale? Cuando usamos estas aplicaciones, ¿quién está detrás de esta aplicación? ¿Dónde van estos datos? ¿Van a Estados Unidos? Porque quizá no tienen el mismo nivel de protección que Europa, ¿no? Tenemos que saber a dónde van, dónde se almacenan, si se van a compartir con terceros. Y esto pasa con las aplicaciones, pero también con los análisis genéticos que se publicitan en la sociedad, ¿no? Vale, nos hacemos un análisis genético, pero toda esta información a dónde va, ¿no? Y aparte que todo este tipo de algoritmos, ¿no? Por ejemplo, de inteligencia artificial, necesitan manejar un volumen muy importante de datos para que funcionen, para entrenarlos y para validarlos. O sea, que esto también se tiene que tener en cuenta. Y aparte, en el contexto en el que estamos, ¿no? Es un volumen importante de datos, pero aparte datos de salud o datos genéticos o datos sociales. O sea, yo creo que sí se tiene que cumplir el tema regulatorio, ¿no? Desde el punto de vista de productos sanitarios, si cumplen los requisitos, pero también desde la privacidad y la seguridad del paciente, ¿no? De garantizar que la información se trate de manera adecuada y tal y como indica la normativa de protección de datos. También quizá un poco más, no tanto de protección de datos, ¿no? Pero otro reto que yo creo que es importante es el tema de la equidad y de la brecha sociodigital, ¿no? Que se puede dar con el uso de estas aplicaciones, porque toda esta transformación, ¿no? del uso de aplicaciones, de algoritmos,
pues puede dejar de lado ciertos colectivos, ¿no? Por ejemplo, colectivos que no tienen dispositivo directamente o que viven en zonas rurales y que no tienen conectividad suficiente, o directamente que no tienen las competencias digitales para utilizar este tipo de herramientas. Y esto puede afectar al acceso equitativo a los sistemas sanitarios. O sea, que esto yo creo que también es importante apuntarlo, ¿no? Que puede profundizar esta brecha digital en la sociedad. Y desde el punto de vista del uso de algoritmos por profesionales, ¿no? Yo creo que los profesionales, o sea, no podemos poner palos a la rueda, ¿no? Los profesionales tienen que utilizar este tipo de herramientas, pero tiene que ser una herramienta de apoyo, ¿no? Donde el profesional lo pueda utilizar para diagnosticar, pero la herramienta de inteligencia artificial no puede diagnosticar directamente, porque si hay un mal uso, ¿de quién será responsabilidad? En un acto asistencial siempre tiene que haber el médico responsable, ¿no? Entonces, por eso, yo soy de la opinión que lo pueden utilizar lógicamente, no puede ser de otra forma, porque ayuda a los profesionales, pero tiene que ser una herramienta de apoyo, no de diagnóstico directo. Por lo tanto, a modo de conclusión, los principales retos serían el cumplimiento de los requisitos desde el punto de vista legales de productos sanitarios, si cumplen las condiciones, el tema de la privacidad y el tema de la equidad al sistema sanitario, y el tema de que no profundicen más esta brecha digital existente en la sociedad, porque, claro, me viene a la cabeza tu vecino. Y quiero precisamente detenerme un momento en este tema, ¿no?, de la brecha sociodigital, y me encanta esto de sociodigital, porque se produce la paradoja de que las tecnologías de la información, de la comunicación, Internet y algunas de las que hemos mencionado, ¿no?, nos permiten llegar más lejos con la asistencia clínica, nos permiten la comunicación y llegar a zonas que quizás antes no habría sido posible, pero precisamente las personas que más lo necesitan igual son las que menos acceso tienen, ¿no?, a estos servicios por temas de las brechas sociodigitales. Y traigo aquí un dato que es del 2020 de la ciudad de Barcelona, que había un 94,6% de hombres conectados y un 89,4% de las mujeres en Barcelona conectadas. Estos son datos de un informe del Ayuntamiento de Barcelona y Bit Habitat. Y ponía que casi la mitad de las personas no conectadas, de ese grupo pequeño de personas no conectadas, casi la mitad son mujeres mayores de 75 años, que la probabilidad de que tengan necesidades de asistencia médica, ¿no?, y cronicidad de patologías es más alta que una persona de 30 años que se maneja muy bien con el móvil, ¿no? Entonces, ¿cómo afrontáis desde la asistencia clínica, Nuria, ¿no?, en un hospital como el vuestro? Y también, José, te miro a ti si quieres aportar algo, pero ¿qué hacéis precisamente para que esta brecha sociodigital no se amplíe más a la hora de diseñar soluciones digitales o como mencionabas tú, ¿no?, el seguimiento con pacientes a través de la app digital? Es decir, habrá personas que no pueden, que no quieren, que dicen, mira, no, es que yo mejor llámame por teléfono. Sí, sí. O sea, yo creo que lo importante también, porque hoy en día las herramientas de inteligencia artificial hacen que la relación médico-paciente pues también haya cambiado, ¿no? Hoy en día, otro ejemplo, ¿no?, es que existen herramientas de inteligencia artificial que en la visita con el profesional pueden escuchar la conversación y transcribir esto al programa informático que utilice el profesional. Y entonces después se puede generar directamente el informe médico, que desde mi punto de vista tiene que ser revisado lógicamente por el profesional, porque es el profesional quien deberá firmar este informe médico. Claro, esto hay voces que dicen, no, esto puede cambiar la relación médico-paciente. Y sí, puede cambiar, pero también hay voces que dicen que lo pueden mejorar, ¿no? Y en este tipo de herramientas yo creo que lo importante es fijarse en la comunicación médico-paciente, en la empatía, en lo que necesitan los pacientes, ¿no? Por ejemplo, si hay pacientes pues, que no tienen las competencias digitales, pues quizá sería conveniente mantener los dos sistemas,
¿no? Pues hacer el seguimiento, lógicamente, en físico en el hospital, pero que no conlleve menos seguimiento que las personas que utilicen la aplicación móvil. Yo creo que se deben mantener los dos sistemas. Sí, totalmente, porque no puede ser una cosa a la otra. Tenemos derechos. En la Carta de Derechos Digitales, uno de los derechos es optar a una atención presencial. Interesante, ¿no? Porque claro, no es solo porque no sé utilizar la aplicación. Puede ser que no quieras, que quieras ver tu médico presencialmente para que te explique el resultado de la analítica. No quieres que te envíe solo un SMS. Y tienes que mantener este derecho y esta oportunidad, ¿no?, de atención. Es una brecha digital que a veces no es por no conocer o no saber utilizar, es por opción. Y eso también es un derecho de las personas. Pero contra la brecha digital, en los centros de atención primaria se hacen muchos talleres para enseñar a las personas que no tienen esta habilidad de cómo aprender a utilizar la Meva Salud, por ejemplo, ¿no? Para que sepan mirar la agenda que tienen, cuando tienen la visita, la receta electrónica. La receta electrónica es algo que casi es obligatorio. Receta en papel, ya yo creo que nadie aquí tiene receta en papel, ¿no? Y ha sido un reto para las personas y para los profesionales, que también no pensamos en eso, ¿no? Llega así, toma, un sistema sanitario digitalizado. Y todos los médicos y enfermeras de un día para el otro tienen que aprender a utilizar ese sistema y hacer recetas que a veces fallan. Y cuando falla el sistema, como en el apagón... Cuando hay un apagón, ¿qué hacemos? Pues te quedas con la receta, ¿no? Porque no hay opción. Estamos aquí con un plan B bastante deficiente. Y eso hay que repensar y preparar mejor el sistema sanitario. Tenemos que tener un plan no digital también, una opción no digital de atención sanitaria. Hay una anécdota en el hospital de San Pau, en la UCI, hay muchas cosas que todavía se hacen manual, y en el apagón lo que funcionó de maravilla. El servicio que fue perfecto, porque todavía quedan muchos documentos, ¿no?, que todavía son físicos. Y la mayoría no, al revés, no tenía ni opción de hacer una receta, porque había que estar buscando de urgencia, estábamos buscando en un armario las recetas en papel para que pudiera por lo menos hacer una receta, imagínate. Nuestra dependencia, ¿no?, de la electricidad y también de la tecnología. Luana, Nuria hacía referencia al tema de la privacidad y seguridad, ¿no?, de los datos y con quién se comparten los datos. Ha habido mucha controversia en Estados Unidos con el uso de estas aplicaciones comerciales desarrolladas por la empresa privada fuera del ámbito sanitario. Porque, claro, en aquellos estados donde se ilegalizó el aborto, ¿qué pasó? Sí. Es interesante este caso porque antes era solamente Estados Unidos, pero ahora tenemos mucho más casos, incluso en Europa. Porque lo que pasa es que estas aplicaciones, las informaciones que ponemos, van para una empresa privada, que puede estar en cualquier sitio. Puede ser una startup de Cataluña, pero la mayoría, las más conocidas, están en Estados Unidos, que tiene otra instituição jurídica e entendimento sobre a privacidade. Não tem a mesma compreensão que temos aqui com a Lei General de Proteção de Dados. Então, em estes casos, por exemplo, que a usuária põe todas as informações de tu ciclo em uma aplicação como esta, em los estados em que agora se aborto é um crime em Estados Unidos, eles estão a solicitar às empresas as informações menstruales de las usuarias que estaban en estas aplicaciones para que eso se pueda poner como prueba de que hice un aborto que es clandestino, que no es legal. Pero esto se pasaba en Estados Unidos desde 2022, hay casos como estos. Y ahora, es muy reciente, en mayo de este año, la policía de Reino Unido empezó es como si fuera un protocolo de la policía para que em casos em que se há algum tipo de investigação, que há um aborto que não é legalizado, que eles podem mirar as informações que há dessas mulheres em estas aplicações e usar isto como prova. Este caso é muito recente, empezó a falar sobre isto em los periódicos em maio deste ano. Então, é uma postura muito alarmante que temos frente a isto, pero há outras maneiras, incluso em que estes dados estão de alguma maneira vulnerabilizados em este
ambiente que no hay fronteras, no hay territorios, que se mueven los datos de un lado a otro, que es un caso muy interesante, que es de una aplicación que ha compartido los datos sin consentimiento de las usuarias con empresas de publicidad. Y con esto, un montón de datos sobre esto. Estos casos ya están en juicio en Estados Unidos, Canadá, en Portugal también, porque es una violación de los derechos de privacidad de estas mujeres. Y puedes me preguntar, pero mira, que no pasa nada, que están compartiendo mis datos con estas empresas de publicidad, ¿qué van a hacer con esto? Pero hay creo que esto es un ejemplo que está en un libro de una autora, Amanda Hess, y que habla de esta experiencia de poner estas informaciones en estas aplicaciones y después lo que pasa cuando estas informaciones son compartidas con empresas de publicidad. Y Amanda nos explica en este libro que usaba esta aplicación y se quedó embarazada. En las primeras 48 horas que descubrió su embarazo, empezó a recibir un montón de publicidades sobre embarazo, sobre maternidad, sobre niños, incluso propagandas de publicidad llamándola de mamá. Amanda no había compartido sobre su embarazo con su familia, con nadie hasta aquel momento. Entonces, su móvil sabía mucho más sobre algo muy íntimo de su vida. Eso, en este caso, esto podría no ser tan problemático, pero para algunas mujeres esto puede ser muy incómodo, empezar a recibir todas esas informaciones. Y hay esto que los colegas están hablando, no hay muchas regulaciones, no tenemos mucha seguridad sobre esas informaciones. En ámbito de la salud clínica, de la salud pública, esto es mucho más, como se puede decir, es mucho más sólido, porque todos ellos tienen los principios éticos, los protocolos, pero en estas aplicaciones estamos como en un limbo, porque para se tener una startup como esto de estos ciclos de rastreo de ciclos menstruales, no necesita de estudios clínicos, no necesita tampoco de protocolos. Y hay algunas de esas aplicaciones que incluso las mujeres usan como alternativa a otros métodos. Entonces, se está a usar como si fuera una píldora porque no tiene estudios clínicos, protocolos. Esto no se habla mucho porque esto es algo que es nuevo y que estamos intentando, y por esto tengo este proyecto que es una propuesta y ojalá que tenga suceso, éxito al final, que es una propuesta de desarrollar una regulamentación en Unión Europea sobre estas aplicaciones, porque tenemos ahora como un cambio. Estas informaciones no son más repasadas solo a los hospitales, a los médicos. Están con empresas que incluso pueden estar en Estados Unidos, que tienen otra mentalidad, otro pensamiento sobre la privacidad de las personas. Entonces tenemos retos de una sensibilidad muy grande, incluso porque necesitamos hablar cuando desarrollamos este tipo de aplicaciones sobre cuestiones muy importantes de género. Hay que tener un impacto, una conversación sobre esto. E incluso podría decir un otro riesgo que tenemos con estas aplicaciones, porque a todo momento estaba hablando de cómo tenemos el cuerpo masculino, el cuerpo de hombre como un patrón, ¿cierto? Pero essas aplicações temos que a protagonista são as mulheres, pero que mulher é esta? Somos muito diversas. Temos ciclos que não são de 24 ou 28, há mulheres que têm ciclos de 32 dias. Então, temos essas aplicações basadas em um padrão de mulher que às vezes não atende a maioria, e isto há incluso casos em que se ponen em situações que se complicam as coisas. Por exemplo, como temos como base que estas aplicações, os ciclos são 24 a 28 dias, e ponemos as informações todos os dias. Pero em Suécia, temos um caso que é de 2017, é
un poco de tiempo, que 37 mujeres estaban a utilizar una aplicación. Esta es la primera aplicación de FinTech que tiene una certificación como método anticonceptivo. Entonces, no es solamente un calendario. Utiliza un termómetro, pone un montón de informaciones sobre tu cuerpo y con esto la aplicación va a decir si puede tener o no relaciones sexuales, si quiere o no tener hijos. En Suecia, en un hospital en Estocolmo, identificaron que 37 mujeres estaban embarazadas a utilizar esta aplicación como su método anticonceptivo. Y todos esos 37 embarazos no eran deseados. ¿Por qué el hospital sabía? Porque ellas fueron hasta allá para hacer su procedimiento de aborto, que en Suecia es legalizado, es posible. Entonces, hay un problema en esto, porque es una aplicación que tiene en cuenta el cuerpo femenino como si fuera una cosa única cuando no es. Hablamos en estudios de género sobre interseccionalidad. ¿Qué es interseccionalidad? Es tener en cuenta que cuando hablamos de género, no solamente del cuerpo de las mujeres, podemos incluir personas no binarias y todo esto, tenemos un abanico de nuances y opciones de qué son nosotras. Nosotras no somos solamente mujeres, somos madres, somos latinas, somos europeas, tenemos un montón de opciones que va a fazer como se fueran cambios às vezes muito sencillos e que esto não está incluso em estas aplicações. Então, temos um problema incluso em lo desenho de ellas, que não têm em conta que as mulheres são diversas. Então, há problemas de todo, e poderia falar sobre isso todo o dia, porque basicamente é sobre isso que hacemos em Telma. Identificamos estes problemas, todos estes retos, e buscamos soluções. Que soluções podemos trazer quando há uma indústria como esta, que hasta o momento há muitos benefícios, mas também há muitos problemas, muitos riesgos que temos que ter em conta. Bueno, felicidades por el proyecto de entrada. Qué importante el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y espero que podamos volver a encontrarnos aquí a unos años, que nos cuentes, ¿no? el éxito que has tenido que habéis tenido, ¿no? desde la universidad en promover esa regulación tan necesaria. Y creo que de lo que dices salen temas muy importantes, ¿no? Uno es el tema del diseño, que ha salido también en nuestras conversaciones cuando hemos preparado la mesa, que hablábamos también antes de estas gafas, ¿no? de realidad virtual. Hay estudios que dicen que las mujeres sufren más mareos, ¿no? que los hombres y que aguantan menos tiempo con las gafas, ya sea para jugar un videojuego o para un tema de salud, ¿no? Entonces, qué importante es el diseño de las tecnologías que se usan en el ámbito sanitario, pero también las que están siendo desarrolladas por empresas privadas en el ámbito del consumo, que también es una tendencia, ¿no? que creo que se está viendo, como las aplicaciones y tecnologías, dispositivos que puedes tener en casa para medir, ¿no? rendimiento, para el ritmo del corazón, yo qué sé, cantidad de cosas que ahora se puede hacer a nivel de salud personal y de medir datos de salud personal. ¿Quién está diseñando estas tecnologías? ¿Cómo se diseñan? Es también un tema, ¿no? Y dependiendo de cómo, luego profundizaremos. Pero me gustaría abrir ahora el turno de preguntas para ver si hay algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, antes de ya cerrar con la última pregunta de mirando al futuro, ¿no? Así que invito a cualquier persona que quiera comentar. Pasaremos un micrófono. Sí, hay una mano levantada ahí, el caballero. Buenas tardes. Simplemente es esa costumbre que tenemos, digo, o al menos, sobre el uso de tutoriales de Google. ¿Qué me podéis decir sobre esto? Sé que es otro mundo, el sanitario, pero también está en Google esto. ¿Qué opináis? Porque antes, o bueno, antes y ahora, hay columnas en periódicos, columnas escritas por médicos en las páginas de salud. Me estoy refiriendo a los periódicos que tienen muy bien ordenado
lo que es los temas, para no entrar en decir el nombre del periódico. Pero quiero decir que sabes, en el fondo, el médico o periodista especializado, etcétera, etcétera. Y suele ser de aquí, por decirlo así. Pero en Google, ¿qué pasa? Era una curiosidad que he visto que aquí no habéis entrado. Es esto. Y podríamos hablar del doctor Google, ¿no? Porque Doctor mucha Google gente... y doctor ChatGPT, que también También cada es vez otro, más, es más ¿no? moderno. Pones ahí, Sí. la IA generativa también está, o se está desplazando. ¿Verdad? No sé Bueno, si- desplazando, pero el problema es importante que la gente tenga acceso a la información, claro. Yo creo que en el sistema sanitario por muchos años hemos estado curando, cuidando a las personas y ahora lo que la gente necesita y quiere es que les enseñemos y les empoderemos para que ellos se cuiden a sí mismos. Por eso es importante que la información esté disponible, pero hay que ser una información contrastada y supervisada. Si vamos a Google, como ha dicho el señor, es una información que una persona con mucha habilidad técnica puede hacer una página en internet impresionante que parece muy científica. Incluso ChatGPT, que a veces contesta una pregunta de manera muy convincente, pero si tú luego vas a contrastar con los estudios científicos que están publicados, es todo mentira, está alucinando. Entonces, ¿cómo podemos protegernos como personas de buscar la información de manera supervisada? O cómo decidir qué aplicación usar. Aquí en Cataluña, por ejemplo, para las aplicaciones que no quería olvidarme de decir, si queréis buscar una aplicación para algo complementario a su salud, hay la página del TIC Salud, que hay un grupo de expertos clínicos y técnicos que valoran las aplicaciones y si ven que son informaciones correctas y seguras, lo ponen en la página web. Entonces es una página que está abierta a la población que pueden buscar una aplicación para una femtech o para regular las emociones o bienestar. Entonces es una manera de que tengas seguridad de que esta información que tienes ahí es segura y es real. Los tutoriales de Google no lo son, no están supervisados por una entidad sanitaria. Entonces lo más correcto si quieres aprender sobre insuficiencia cardíaca o hipertensión es buscar la página de la sociedad médica de esta especialidad. Ahí casi todas las especialidades tienen una página dedicada a informar a la población. Yo creo que es el sitio más seguro y idóneo para buscar información y los hospitales. Sí, no, y aparte, cuidado con lo que se busca en Internet, porque después te va a salir publicidad de esto. Igual que si lo buscas buscas ciertas cosas en Instagram, pues que al final te van a salir vídeos relacionados con esto. Y esto por lo mismo en Google. Si buscas información sobre tal enfermedad, al final te va a salir noticias o anuncios relacionados con esto. Sí. Creo que esto se pasa en otros ámbitos también, porque esto que tenemos esta comprensión, pero creo que fue un poco de cómo se ponen estas tecnologías, de que son lugares neutrales y no tienen esta función de conocimiento y por esto son mejores. Creo que esto es algo que tenemos que empezar a romper, porque no es así que funciona. Porque si tenemos en cuenta que todas estas tecnologías, elas son, todos los datos que tienen son datos que ya existen en el mundo. Pero no hay, cuando se aporta las informaciones, como un chat de GPT, cuando se aporta las informaciones, no hay por parte de esta tecnología, de esta inteligencia, un conocimiento sobre el entorno de la información. Y esto, creo que una consulta médica es mucho mejor, porque tu médico no va a mirar solo los síntomas, pero también cómo está tu humor, cómo, ¿sabes? Como, es un poco, hablamos mucho sobre salud mental también, sobre esto, y esta sensibilidad humana de mirar estos factores, esto no se puede, creo que no se reemplaza por nada. Entonces, tener esto en cuenta que son neutrales y que tienen un conocimiento más avanzado, no se fíen en esto porque no es la verdad. Entonces, creo que son muy buenas las páginas en que hace esto
como una verificación de la información. Esto es precioso, es muy bueno. No, y en este tipo de herramientas, ¿no?, como chat o cualquier sistema de inteligencia artificial, depende de la información con la que ha sido entrenada, ¿no? Si la información con la que ha sido entrenada ha sido sesgada y solo se ha puesto información sobre población, no sé, masculina, pues la información que va a salir de este algoritmo, la respuesta, pues también va a estar sesgada. Esto, pues lo que comentábamos antes con los ensayos clínicos, ¿no?, que antes pues se miraba más en los hombres, ¿no?, los efectos de la medicación. Ahora, por ejemplo, en San Pau sí que estamos aplicando la perspectiva de género en los ensayos clínicos, ¿no?, y a los investigadores se les pasa como un cuestionario, ¿no?, sobre si han tenido en cuenta la perspectiva de género, etcétera. Pues esto pasa lo mismo con la inteligencia artificial. Si la información que le pones está sesgada, la información que sale también está sesgada y solo funcionará para determinada parte de la sociedad. Y qué importante esto de que Internet no es un espacio neutro, ¿no? También es esto que dices, o sea, ¿quién está verificando qué hay, con qué datos han entrenado, qué resultados hay, qué resultados salen, incluso qué resultados salen en la primera búsqueda, ¿no?, de Google, los primeros 20 resultados? Eso no es algo neutro y objetivo, ¿no? Hay toda una infraestructura detrás. ¿Alguna pregunta o reflexión más? Ahí al fondo. Ahí y aquí. Vale, recogemos las dos preguntas. Buenas tardes. Una anécdota. En primer lugar, yo hoy mismo he entrado en ChatGPT para una consulta médica y me han enviado al médico. Es decir, no creo que todo el ChatGPT sea tan negativo. Y otra anécdota. Hace quizás 3 o 4 años yo asistí a una conferencia de un divulgador de inteligencia artificial. Aquella conferencia estaba dirigida a personal sanitario, mayoritariamente médicos. Aquel divulgador, con mucho sentido del humor, por cierto, les amenazaba a los médicos diciéndoles que dentro de muy poco tiempo iban a hacer falta muchísimos menos médicos que ahora porque la inteligencia artificial iba a suplir en buena medida su trabajo. Decía también, por contra decía, en cambio, el personal de enfermería puede estar muy contento porque va a ser muy necesario el cuidado y al cuidado todavía no hay máquinas ni hay tecnología que lo haga, sino es un cuidado directo de las personas. A mí aquello me quedó así que me hizo gracia, ¿no? Y ahora en este asunto ahora veo cómo está un poco toda la sociedad. Yo no sé si la inteligencia artificial llegará tanto. Yo soy creyente en la inteligencia artificial y creo que sí que llegará tanto, pero no tengo ni puñetera idea. Quiero decir, mi ramo de conocimiento no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. Pero también veo un poco que tal como está el panorama mundial, la nueva situación de Estados Unidos, todo este asunto que parece que la tecnología cada vez va a estar más en manos privadas, yo no sé si verdaderamente habrá una entidad pública capaz de regular todas las barbaridades que van a hacer estas empresas tecnológicas, que además es que ellas son los que mandan, es que ya no hay gobierno y tecnología, no, es que manda la tecnología. En Estados Unidos es evidente desde hace, no recuerdo cuándo fueron así, desde noviembre, quien manda es ya el poder tecnológico, ya no mandan los políticos, no hay democracia, todo esto es otro mundo. Entonces yo no sé, es una reflexión, simplemente, no sé, ustedes que están en este ramo, yo ya estoy jubilado, ¿cómo lo ven? Si realmente, yo no sé si se llegará a no hacer falta tanto médico, yo no sé si hay una capacidad, lo digo a la compañera brasileña, realmente de los poderes públicos para regular los derechos de los ciudadanos. Si es que los ciudadanos cada día tenemos menos derechos, tenemos más normas que nos reconocen, pero cada vez estamos más abandonados a esta historia. Y al médico también, si realmente usted cree que un día, que dentro de poco harán falta muchos menos. Yo espero que no sea así y espero una cosa que se ha dicho aquí, que la tecnología tiene que ser una cosa a la carta, digamos. Yo tengo derecho a una asistencia sanitaria de calidad y tengo la certeza de que esa asistencia sanitaria de calidad me la va a dar un ser humano, no me la va a dar una máquina, independientemente de que ese ser humano haya utilizado una tecnología punta para llegar a una serie de conclusiones. Esto nada más. Gracias. Muchas gracias por la reflexión. Ahora responderemos, pero recogemos primero la pregunta que había por aquí.
Sí, también siguiendo con las reflexiones, ¿no? La comunicación médico-paciente, eso tiene que ser eterno y tiene que ser muy clara. Y yo lo que reclamo siempre a los médicos y a las médicas es mucha claridad, hablar en un lenguaje muy llano para entenderlo, porque si tú lo entiendes, no te vas a Google en un primer momento. A Google vamos todos, pero en un primer momento evitar que se vaya a Internet, a buscar a ese Internet oscuro, que al final todos son oscuros, no está el bueno ni el malo. Internet tiene cosas magníficas, pero tiene cosas muy malas. Si yo no estoy confiando en ese servicio médico, porque no, en realidad le tengo como un poquito de miedo, ese respeto que siempre hemos tenido a los sanitarios, aquí decimos es el mecha, ¿no? Es el señor mecha, siempre ha mandado el mecha, al cura y el alcalde en un pueblo siempre. Bueno, pues tenías ese respeto, pues que haya esta proximidad de los equipos sanitarios en explicarle claramente a una persona lo que le va a suceder, lo que le puede suceder, ese efecto secundario. Sí que es verdad que os falta tiempo, también reconozco que os dan una miseria de tiempo para tratar, pero es muy importante ahí, y sobre todo en enfermedades graves o en el caso, por ejemplo, de participar en estudios. Se han de explicar las cosas en un lenguaje llano, de calle. Si tú ya no te entendías la letra, pues que seguramente el otro es que tampoco te va a entender lo que le estás diciendo, ¿no? A nivel de pruebas o a nivel de diagnósticos. Yo creo que si tú acercas el lenguaje de calle, porque además es una manera muy pedagógica de aprender las cosas. Oye, también es culturizar a la sociedad, ¿no? A hablarle pues, de enfermedades, de efectos secundarios. Bueno, y eso nada sustituye, Internet nunca sustituirá eso, a esa relación personal sobre todo. Y bueno, y explicaciones, iremos a Internet, pero si yo tengo confianza en ese médico que me está hablando claro, yo creo que tenemos un gran paso ganado. La inteligencia artificial yo también voto por ella porque en muchísimas cosas, o sea, la rapidez en diagnósticos, que como bien dice, te puede dar un resultado, pero siempre supervisado por el equipo médico, con la experiencia, con la expertez, con el conocimiento, que para eso estudiáis una carrera tan larguísima, bueno, que es para toda la vida, eso es estudiar, estáis siempre estudiando. Pero claro, tener la inmediatez en un diagnóstico es algo maravilloso, es algo fantástico. Y sobre todo, por otro lado, también el tema de los datos. ¿A quién le estamos dando los datos? Estamos como locos. Estamos como locos. Habrá un momento en que una persona irá a buscar trabajo y le dirán, a usted no la cojo porque sé que tiene una insuficiencia cardíaca, o sé que tiene unas reglas dolorosas y me va a faltar al trabajo, o yo qué sé, pues alguien que por convicciones pues sepa que me he practicado 3 abortos. Claro, es que no somos conscientes de a quién le estamos vendiendo los datos. Por eso es tan importante esa tutela que nos tiene que hacer el Estado con leyes, protecciones, que es muy, muy importante. Y sobre todo el sentido común de bajarnos aplicaciones y, bueno, y si hace falta perder media hora rechazando cookies, ¿eh? Sí, para que tengan la oportunidad de Sí, responder, sí. si lo podemos dejar aquí. Muchísimas gracias. No, gracias por las 2 reflexiones. ¿No? Creo que precisamente yo la última pregunta que tenía era que si creéis que las tecnologías ayudarán a rehumanizar, ¿no? La relación entre médicos y pacientes. Esto es algo que se habla mucho, en rehumanizar, y a veces me pregunto, ¿pero hace falta rehumanizar algo que ya es humano? Aquí lo dejo para que respondáis, ¿no? A estas 2 reflexiones y también para un poco ir... Yo creo que podríamos juntar las 2 preguntas en esta parte de rehumanizar. La tecnología durante muchos años ha quitado un poco la parte humana de la relación médico-paciente, ¿no? Con este teclado, el ordenador, las pruebas complementarias, todo es muy tecnológico. Ya no escuchas, ya no hablas, ya no explicas, y ese es un problema. Y genera confusión y quita mucha confianza en esta relación. Yo creo que ahora que sabemos más cómo utilizar la tecnología, es una oportunidad de rehumanizar. Yo creo que sí, ahora es un momento de rehumanizar esta atención, recuperar la parte humana. Los médicos, volviendo a la primera pregunta, no creo que serán sustituidos por la inteligencia artificial, pero los médicos que no la utilicen a lo mejor serán sustituidos por los que sí la utilizan bien. Y la inteligencia artificial y la tecnología nos puede dar más tiempo para escuchar y hablar con el paciente. El conocimiento es muy, muy, muy grande en la parte médica para estar al día de las últimas novedades de tratamientos,
todos los recursos que tienes en tu zona, es muy difícil que tengas tiempo de hacer esto y dar atención al paciente. Pero si tienes un asistente que está conectado con todo este conocimiento y tú lo puedes preguntar y te da la respuesta y te facilita el diagnóstico. Pero tú lo valoras, lo supervisionas y lo traduces en un lenguaje humano. Este contacto humano y esa traducción del contacto de la máquina, del conocimiento científico al usuario final, que es la persona, eso necesita una persona, un médico humano o médica. No puede ser una máquina. Todo y que la máquina no tiene días malos, también es otra cosa. Si tú vienes a un día, un médico que acaba de llegar de una pelea con su pareja en casa, a lo mejor no te va a hacer tan simpático como sería un ChatGPT, que siempre está muy amable. Pero, claro, hay que entender que las relaciones humanas son así, son complejas. Es lo que nos hace humanos, ¿no? Es lo que nos hace humanos. Yo creo que no hay que esencia. Yo creo que, por ejemplo, los radiólogos son los que tienen más miedo a la inteligencia artificial, porque es muy claro que si la inteligencia artificial mira la imagen y lo diagnostica más rápido y más eficiente que los humanos, ¿qué voy a hacer yo? Pues mira, pues voy a hablar con el paciente, porque muchos radiólogos no hablan con los pacientes, ¿no? Solo hacen el informe y adiós. Pues tú puedes hacer el informe que te ayudó la máquina y traducirlo a la parte humana, hablar con el paciente, decir las opciones de tratamiento, hablar con tus compañeros que recibieran esta información, porque toda esa parte de contacto humano es muy importante en una patología compleja, en una persona. Muchas gracias, José, por tus reflexiones. Nos quedan 5 minutillos. Nuria, Luana, ¿algunas reflexiones finales sobre este punto que estamos hablando? En tema de la humanización de la relación médico-paciente, más o menos lo que hemos comentado. Yo creo que sí que puede ayudar, pero no me atrevo a confirmarlo a día de hoy. Yo creo que tienen que pasar varios años a ver cómo evoluciona esta relación médico-paciente, ¿no? A ver cómo se hace, ¿no? Cómo se tiene en cuenta la empatía, la comunicación, ¿no? Lo que comentaba ella, ¿no? De que la información es importante, ¿no? Bueno, pues quizá el uso de estas herramientas de inteligencia artificial o dispositivos o lo que sea puede ayudar, ¿no? a que el profesional le pueda explicar, ¿no? Le pueda dedicar más tiempo al paciente. Pero yo creo que es una cosa. Yo creo que sí, que va a ayudar, pero yo creo que se tiene que ir vigilando y se podrá ir evaluando con el paso de los años. Hay un punto en las dos preguntas que creo que es muy importante. Preguntas quién son las personas que estamos a donar nuestros datos. Esto es muy importante, incluso do porquê e si vamos a tener algún tipo de regulación y postura estatal sobre esto. Primero, porque si hay esta relación entre las empresas de tecnología y los gobiernos, es claro. Y cuando hablamos de datos de salud femenina, tenemos que tener en cuenta que ellos tienen valor incluso económico. Y por esto hablamos en derecho que siempre estamos a hacer las cosas después que acontece. Después que ya hay los daños es que venimos a regular algo, a donar algunas respuestas para las cosas. Y cuando estamos hablando de tecnología, de derecho e incluso derechos de las mujeres, tenemos que tener atitudes un poco más preventivas. Y si no hay por parte de los estados, por parte de los gobiernos, y si todo esto que las empresas de tecnología nos ponen es un poco oscuro, no es muy claro, entonces tenemos que nos poner en momentos como este a buscar las informaciones. Y yo habría hablado que en Telma tenemos una propuesta regulatoria, pero yo soy abogada, yo entiendo muy bien cómo son los procesos regulatorios y de creación de ley, y que esto se tarda muchísimo. Pero hay también en este proyecto una propuesta de creación de un material educativo sobre estas empresas y sobre la industria fintech, para que las mujeres puedan elegir y tener la información necesaria. Entonces, la mensaje que digo hoy es que busquemos informaciones fiables sobre las tecnologías que estamos a utilizar. Es también nuestra responsabilidad en esto, no esperar que los gobiernos hagan las cosas, porque sabemos que esto puede se tardar mucho o nunca venir.
Entonces, es un poco de esto, que busquemos también las informaciones en espacios como este, en sites confiables, y que nos ponemos un poco de la responsabilidad sobre esto, porque al final son nuestros cuerpos, son nuestros datos, es nuestra vida. ¿Sí? A mí me gustaría apuntar que el marco regulatorio en tema datos ya está hecho. Existe el Reglamento General de Protección de Datos a nivel español y existen mecanismos, ¿no?, para proteger nuestra información cuando la información, los datos, viajan a un estado que no tiene el mismo nivel de protección. Ahora bien, quizá las autoridades de control tendrían que poner más el foco en este tipo de aplicaciones, pero el marco regulatorio está hecho. También una cosa que me sorprende, ¿no?, y sinceramente me preocupa, ¿no?, cuando hablo con las empresas, ¿no?, que quieren realizar proyectos en el hospital, se quejan, ¿no?, "Jole, me pides muchas cosas", ¿no?, desde el punto de vista jurídico, pero después cuando hablas con los pacientes, la sensación que tienen es que tienen todavía menos derechos. O sea, que la normativa es mucha, pero que sus derechos han disminuido, y a mí realmente esto me preocupa, porque por una parte las empresas se quejan de que les pido muchas cosas y después los pacientes notan que sus derechos han disminuido. Yo creo que aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y qué importante, antes ha salido la palabra confianza, ¿no? No perder nunca esa confianza entre médico-paciente, ¿no? Otra cosa que ha salido es no perdamos tampoco la versión analógica de algo, ¿no?, en favor de lo digital o exclusivamente lo digital. A veces se tratan como si fueran excluyentes y para nada, y saber cuándo usar la tecnología, de qué manera, en qué casos, entender bien cómo se ha diseñado y cómo protegemos, ¿no?, nuestros derechos, de los que estábamos hablando a lo largo de la sesión. Protección de datos, privacidad, seguridad, y también no olvidemos que no se amplíe esa brecha sociodigital. Muchísimas gracias, Luana, Nuria, José, por estar aquí hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a los que nos siguen desde casa. Seguimos con el ciclo ya después del verano. Dejamos ahora una pausa. Seguimos con 4 sesiones más a partir del 1 de octubre. Y bueno, y nada, que disfruten de la tarde. Gracias.